Era una noche fría a principios de marzo. Esto sucedió hace un par de años. Acababa de llegar a casa del trabajo, trabajé hasta tarde esa noche, así que era cerca de la medianoche cuando entré por la puerta. Estaba más que agotado. No quería nada más que abrir una cerveza helada y poner los pies en alto en el sofá, así que eso fue exactamente lo que hice. El alcohol siempre sabe mejor después de un duro día de trabajo. Ni siquiera encendí la televisión de inmediato. Simplemente me senté en el sofá con los ojos cerrados y los pies en alto, tratando de ignorar los pensamientos persistentes sobre lo estresante que era mi vida. Recuerdo haberme frustrado mientras cambiaba de canal porque nada me llamaba la atención. Después de buscar durante unos minutos más, finalmente me rendí y opté por disfrutar de mi cerveza en silencio. Como todo lo demás en mi vida, la paz y la tranquilidad aparentemente eran demasiado pedir, porque no pasaron ni 10 segundos cuando todas las luces de mi casa se apagaron simultáneamente. ¿Conocen ese sonido ligeramente borroso y crepitante que se produce una fracción de segundo antes de que todo se apague? Sí, no hay nada que odie más que escuchar ese ruido. Por alguna razón, nuestra casa tenía tendencia a perder la electricidad de vez en cuando. Ahora que lo pienso, todavía lo hace. De todos modos, mi primera reacción fue salir y ver si alguna de las casas vecinas estaba afectada. Salí y cerré la puerta detrás de mí, tratando de conservar el calor que quizás no podría recuperar si no lograba restablecer la energía. Era tarde, pero recuerdo haber visto al menos una casa en mi cuadra con las luces encendidas, lo que confirmó que el problema era mi casa. Cerré los ojos y respiré hondo, sabiendo que este dolor de cabeza definitivamente arruinaría cualquier placer que esperaba salvar de la noche. Me di la vuelta para entrar, pero cuando giré la manija de la puerta principal, no se movió. Me quedé helado, confundido al principio. Probé la manija unas cuantas veces más, pero definitivamente estaba cerrada. ¿Qué demonios estaba pasando? Golpeé la puerta y grité el nombre de mi esposa, pensando que tal vez se había despertado sin que me diera cuenta. No hubo respuesta. Intenté mirar a través del cristal, pero todavía estaba completamente oscuro adentro. Corrí hacia la parte de atrás. Esa puerta también estaba cerrada. Empecé a entrar en pánico. Mi esposa tenía la costumbre de dejar las puertas sin llave, por lo que era extraño que la puerta trasera estuviera cerrada en primer lugar. Corrí hacia el costado de la casa para revisar el interruptor y me quedé paralizado. Mi manguera, que sabía con certeza que había estado enrollada, estaba tirada en el césped, justo debajo de la caja de interruptores. La revelación me golpeó como un tren de carga, alguien había cortado la energía intencionalmente. Sin pensar, corrí hacia la ventana más cercana y miré desesperadamente adentro una vez más. Esta vez, pude distinguir dos linternas moviéndose salvajemente en la oscuridad, como si dos personas estuvieran registrando mi casa. Lo estaban. Sabía que estaban robando. Estaba furioso. El descaro de alguien de hacer esto mientras yo estaba literalmente en casa. Metí la mano en mi bolsillo para llamar a la policía, solo para darme cuenta de que había dejado mi teléfono en el sofá. Después de maldecir en voz baja, me dije que simplemente correría a la casa del vecino y le pediría prestado su teléfono. Cuando comencé a dirigirme a la casa más cercana, otro pensamiento más siniestro me golpeó. Mi esposa todavía estaba adentro. Probablemente estaba dormida, vulnerable a quienquiera que estuviera en la casa. No podía dejarla allí, ni siquiera por un minuto más. Corrí de regreso a mi casa y frenéticamente agarré algunas piedras sueltas del jardín. Comencé a arrojarlas a la ventana de nuestra habitación, esperando despertarla. Después de la tercera piedra, abrió la ventana. Antes de que tuviera la oportunidad de decir algo, le dije en voz baja lo que estaba sucediendo y le indiqué que se escondiera en nuestro armario. Su cabeza desapareció de inmediato, no hizo preguntas. Luego corrí a la casa de mi vecino y golpeé la puerta. Le expliqué lo que estaba pasando lo más rápido posible y luego usé su teléfono para llamar a la policía. Esperé en su porche, rezando para que mi esposa estuviera bien. La policía finalmente llegó y corrí hacia uno de los autos, explicando la situación lo mejor que pude. Irrumpieron en la casa, pero para entonces ya era demasiado tarde. La puerta trasera estaba abierta de par en par y quienquiera que hubiera entrado se había ido, con demasiados de nuestros objetos de valor para contarlos.
Mi esposa estaba más afectada que yo, y era comprensible. Lo que nos dijo a mí y a la policía me hizo enojarme conmigo mismo por no haber hecho un mejor trabajo protegiéndola. Hasta el día de hoy, nunca me perdonaré por haberla dejado en la casa con posibles asesinos. Aparentemente, apenas unos segundos después de que le indiqué que se escondiera, escuchó a alguien patear la puerta del dormitorio para abrirla. La persona entró en la habitación y amartilló un arma. Se quedó allí, inmóvil, durante unos segundos, claramente escuchando si había alguien en la habitación. Dijo que nunca había estado más aterrorizada en toda su vida. Creo que los intrusos me oyeron lanzar las piedras a la ventana. La parte más aterradora es que todavía vivimos en esta casa y no planeamos mudarnos pronto. A veces pienso en lo que podría haber pasado si no hubiera salido por esos breves momentos. Siempre he vivido a la sombra de mi hermano mayor. No estoy amargado por ello, pero ha sido la verdad. Él tiene un negocio exitoso y yo he estado tratando de replicar eso durante la mayor parte de 6 años. Recientemente, volví a vivir con mis padres para tratar de encontrar algo de estabilidad. Volver a casa definitivamente se sintió como un paso atrás, pero no tenía muchas opciones. Me quedaba en el sótano para no estorbarles tanto como pudiera. No estaba tan mal allí abajo, era casi como un mini apartamento. El sótano tenía su propia pequeña cocina, baño, oficina, dormitorio e incluso una televisión con mis viejos videojuegos. Con todo eso, rara vez subía. Prácticamente podía vivir allí por mi cuenta y me evitaba sentirme como una carga total. Una noche, era viernes o sábado, había una tormenta bastante fuerte afuera. La lluvia golpeaba las ventanas y el viento era lo suficientemente fuerte como para hacer temblar toda la casa. No puedo exagerar su intensidad, fue una de las tormentas más salvajes que había visto hasta ese momento. Mis padres estaban fuera de la ciudad durante el fin de semana, así que tenía la casa para mí solo, lo cual me parecía bien. Recuerdo que se sentía especialmente acogedor allí abajo esa noche. Me encanta escuchar una tormenta furiosa desde la comodidad de una cama cálida, especialmente cuando es tarde en la noche. Hay algo en acurrucarse adentro durante una tormenta caótica que realmente me tranquiliza. Estaba a punto de quedarme dormido con el relajante repiqueteo de la lluvia cuando, de repente, se fue la luz. Todo se apagó a la vez y me quedé en total oscuridad. Gruñí, molesto por el inconveniente. Supuse que la tormenta debía haber cortado la energía y, por un segundo, pensé en ir a revisar el interruptor. Pero no tenía ganas de lidiar con eso, no con la tormenta afuera. Además, estaba a punto de irme a la cama de todos modos y, para empezar, no sabía realmente dónde estaba el interruptor. Pensé que simplemente esperaría y me ocuparía de ello por la mañana. Mientras yacía allí, tratando de ponerme cómodo de nuevo, oí algo, un golpe fuerte y poco natural contra una de las ventanas del sótano. Sonaba pesado, como si algo la hubiera golpeado con fuerza. Mi primer pensamiento fue que tal vez una rama se había soltado con el viento o un árbol se había caído. Pero el sonido fue agudo y deliberado, no como algo que hubiera oído antes. Por muy perezoso que quisiera ser, no podía ignorar un árbol caído. Eso era un paso más allá de un simple apagón. A regañadientes, me levanté de la cama y tomé mi teléfono, usando la linterna para dirigirme a la ventana. El sótano estaba completamente a oscuras y los únicos sonidos eran la lluvia golpeando el cristal y el bajo retumbar del trueno afuera. Recuerdo frotarme los ojos para tratar de despertarme un poco. Sostuve mi teléfono contra la ventana, entrecerrando los ojos a través del cristal, y casi muero porque mi corazón se detuvo en seco. Había la cara de un hombre presionada contra la ventana y me estaba mirando. Sus ojos estaban muy abiertos, su piel pálida y empapada, y por una fracción de segundo, hizo contacto visual directo conmigo. Tan pronto como me vio mirándolo, se alejó de la ventana. Retrocedí tropezando, casi dejando caer mi teléfono por el shock. ¿Qué acababa de ver? Sentí que mi corazón comenzaba a acelerarse. Apenas podía respirar, pero no tuve mucho tiempo para procesarlo porque, unos segundos después, comencé a escuchar otro sonido, el sonido de pasos. Escuché con atención. Las tablas del suelo sobre mi cabeza crujían suavemente. Había gente en la casa. Entre lo que acababa de ver y lo que estaba escuchando, estaba a punto de perder la cabeza. Estaba solo en casa y, literalmente, estaban entrando a robar. Además de todo, uno de ellos sabía que yo estaba en el sótano.
No podía pensar con claridad con lo grave que era la situación. Todo estaba sucediendo muy rápido, pero no tenía más opción que actuar. Rápidamente revisé mi teléfono, listo para llamar a la policía, pero luego recordé que el apagón había cortado el wifi, y sin servicio celular en el sótano. Estaba atrapado allí abajo, totalmente aislado. Sabía que no podía simplemente sentarme y esperar a que esta gente hiciera lo que sea que hubieran venido a hacer. Traté de calmarme, pensando en mis opciones. No podía dejar que esos extraños simplemente deambularan por mi casa, pero definitivamente no quería enfrentarlos de frente. Estaba literalmente atrapado en una situación en la que perdía sí o sí. Decidí que intentaría subir sigilosamente, salir por la puerta principal en silencio y luego llamar a la policía una vez que estuviera afuera. No tenía otra opción. Manteniendo mis pasos lo más silenciosos posible, subí las escaleras del sótano. Todavía recuerdo el puro miedo de ese momento. Nunca sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo ante algo traumático hasta que sucede. Cuando llegué a la cima, miré alrededor de la escalera. Mi corazón se hundió porque vi 3 figuras con linternas moviéndose por mi casa a oscuras. Las observé durante unos segundos, literalmente petrificado. Una de sus linternas pasó por su cuerpo el tiempo suficiente para que pudiera distinguir lo que uno de ellos llevaba. Era una pistola. Me congelé. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso. No me moví. Solo observé mientras murmuraban entre ellos en voz baja. Fue entonces cuando escuché a uno de ellos decir algo que escaló la situación aún más, si eso era posible. Con una voz tranquila, casi casual, uno de ellos dijo: Alex está en el sótano, ve a buscarlo. No puedo describir el terror que sentía. ¿Cómo? ¿Sabía mi nombre? Bajé las escaleras tan silenciosamente como pude, tratando de mantener mi respiración estable, pero por dentro estaba perdiéndola, por completo. Sabía que no tenía mucho tiempo. Venían por mí y no tenía idea de lo que iba a pasar una vez que me encontraran. Miré a mi alrededor frenéticamente, considerando posibles escondites. No había tiempo. Necesitaba salir de allí en el próximo minuto o iba a morir. La única salida posible era a través de una de las ventanas del sótano, pero todas estaban selladas desde el interior. No tenía otra opción. Agarré un taburete cercano, me subí a uno de los huecos de las ventanas y rompí el vidrio con el codo. Los fragmentos de vidrio volaron por todas partes, pero no me importó. Me abrí paso a través de la ventana rota, sacándome hacia la lluvia. Sentí los cortes por todo mi cuerpo, pero no tuve tiempo de registrar el dolor con la adrenalina y el miedo corriendo por mis venas. El aguacero me empapó al instante y corrí por el barro, tratando de no resbalar. Una vez que estuve a una distancia segura de la casa, finalmente obtuve señal y llamé a la policía. Recuerdo que mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Para cuando la policía registró la casa, quienquiera que hubiera estado allí ya se había ido. Se habían robado tantas cosas que ni siquiera voy a molestarme en enumerar todo lo que se llevaron. El apagón había sido intencional, sin sorpresas. Mis padres estaban furiosos y amenazaron con echarme de la casa. Básicamente tuve que rogarles que no lo hicieran, insistiendo en que no había nada más que pudiera haber hecho. Finalmente se calmaron, pero todavía estoy bastante afectado por todo el asunto. Todavía no tengo idea de quiénes eran esas personas o cómo sabían mi nombre. Odio pensar en lo que podría haber pasado si me hubieran encontrado. Vivo en una zona suburbana tranquila, pero hay muchos pueblos más densamente poblados a poca distancia en coche de mí. Hace unos meses, conseguí un trabajo de seguridad en el turno de noche en un almacén a unos pocos pueblos de distancia. Estaba situado en este espacio industrial que se extendía por millas. El edificio en sí estaba aislado, con filas y filas de altos estantes de metal y un par de grandes muelles de carga. El trabajo era fácil, controles de rutina, seguridad básica, asegurarse de que todo permaneciera cerrado. Era tranquilo, generalmente demasiado tranquilo, pero no me importaba. Me gusta la soledad y la mayoría de las noches podía terminar mi turno sin que pasara mucho. Era un jueves por la noche y estaba lloviendo a cántaros. Revisaba mi teléfono de vez en cuando para ver las actualizaciones sobre la tormenta, ya que no estaba muy entusiasmado con tener que conducir a casa en esas condiciones. Afortunadamente, no había mucho que hacer esa noche, así que al menos tenía eso a mi favor.
La energía en el almacén parpadeó varias veces, pero se mantuvo estable, así que no estaba demasiado preocupado. Pero aproximadamente una hora después, la energía finalmente se fue, sumiendo todo el almacén en una oscuridad total. Estaba molesto. Yo era el único empleado allí esa noche, por lo que la responsabilidad de restaurar la energía era mía. Obviamente, me habían preparado para una situación como esta, pero nunca pensé que realmente tendría que lidiar con ella. Salí de mi pequeña sala de seguridad para comenzar el proceso. Me habían instruido que desenchufara algunas de las máquinas masivas antes de revisar los interruptores, así que eso fue lo que fui a hacer. Mi linterna era la única fuente de luz en todo el lugar. Honestamente, era espeluznante. El silencio se sentía más denso en la oscuridad, y cada crujido del edificio parecía más fuerte sin el zumbido de las luces. Mis pasos resonaban como 100 veces más fuerte también, lo que definitivamente fue una sensación extraña. Mientras patrullaba uno de los pasillos, escuché un fuerte sonido metálico resonando desde algún lugar más profundo del almacén. Me sobresaltó, pero lo descarté como el traqueteo del techo o las persianas metálicas por la tormenta. Aún así, decidí ir a ver, pasillo por pasillo. Cuando doblé una esquina, me congelé. Un débil haz de luz se movía a lo largo de los estantes, más adelante. Se parecía a mi propia linterna. Se apagó tan rápido como la había visto, pero definitivamente la había visto. No debería haber nadie allí hasta la mañana. Sentí que mi corazón comenzaba a acelerarse. ¿Por qué demonios habría alguien más aquí? Dudé en gritar, pero finalmente decidí no hacerlo. Cuando llegué al lugar donde había visto la luz, ya no estaba. El pasillo estaba vacío, solo filas de cajas y estantes apilados con inventario. Empecé a asustarme, sabiendo que no me estaba volviendo loco. Sabía lo que había visto. Sin embargo, tenía un trabajo que hacer. Dudé en llamar a la policía, pero no estaba seguro de si lo que había visto sería suficiente. Supongo que había una pequeña posibilidad de que me lo hubiera imaginado. En retrospectiva, si la compañía no me hubiera equipado con un taser, probablemente habría llamado a la policía en ese mismo momento. Mientras continuaba mi patrulla, un olor extraño me golpeó, un olor a humedad y metálico, como metal oxidado o agua estancada. El olor provenía de una de las bahías de carga, una parte más oscura del almacén donde las cajas estaban apiladas del suelo al techo. Seguí el olor con mi linterna y fue entonces cuando noté algo extraño. Mi haz de luz se reflejó en el suelo de hormigón pulido, revelando dos juegos de huellas mojadas que conducían a uno de los pasillos de almacenamiento. En ese momento, quise correr en la dirección opuesta y llamar a la policía, pero todavía no podía. Si alguien andaba husmeando, era mi responsabilidad. Ese era literalmente mi trabajo. La curiosidad pudo más que yo y decidí seguir el rastro. Mantuve mi linterna baja, no queriendo hacer obvio dónde estaba. A medida que me acercaba, comencé a escuchar susurros débiles, apenas audibles, como dos personas conversando a unas pocas millas de distancia. No pude entender las palabras, pero algo en el tono sonaba tenso, casi urgente. Apagué mi linterna y contuve la respiración, tratando de no hacer ningún ruido. Agarré mi taser y me acerqué sigilosamente a los susurros. Cuando doblé la esquina, levanté mi linterna para confrontar a quien quiera que estuviera allí, pero, sinceramente, no había nadie frente a mí. Los susurros también se habían detenido, lo cual fue una pura locura. Habían estado literalmente frente a mí. ¿Cómo demonios habían desaparecido tan rápido? Toda la situación me tenía nervioso. Decidí que no me pagaban lo suficiente por esto, así que decidí simplemente ir directo a la sala de circuitos y encender la energía sin preocuparme por mis otras tareas. Llegué allí y comencé a tantear los interruptores en la oscuridad. Mientras hacía eso, escuché algo raspar contra el suelo, cerca. Giré mi linterna y vi el borde de una herramienta de metal a solo unos pies de distancia, una palanca. No había estado allí antes. Esto era serio ahora. Quienquiera que estuviera allí conmigo tenía intenciones potencialmente maliciosas. Grité que estaba armado, lo cual era una especie de farol a medias, considerando el taser. Necesitaba salir de allí lo más rápido posible. Mis nervios estaban destrozados en ese punto, pero sabía que mi vida era más valiosa que cualquier consecuencia que enfrentaría por irme.
Mientras me dirigía hacia la puerta, un fuerte estruendo metálico resonó desde el otro extremo del edificio, seguido por el inconfundible sonido de pasos apresurados. Sentí una oleada de adrenalina y comencé a correr hacia el ruido. Doblé la esquina y allí estaban. En medio del pasillo había dos figuras vestidas completamente de negro. Uno de ellos sostenía una palanca, idéntica a la que acababa de pasar. Me miraron por una fracción de segundo y luego, sin previo aviso, comenzaron a correr directamente hacia mí. No pensé, simplemente me di la vuelta y corrí. Toda la confianza que acababa de reunir se había ido. Podía oír sus pasos golpeando detrás de mí, pero no me atreví a mirar hacia atrás. Me abrí paso entre los pasillos, rezando para poder navegar por este lugar mejor que ellos. Después de lo que pareció una eternidad, los pasos se desvanecieron. Me detuve, recuperando el aliento, y me di cuenta de que ya no me perseguían. Finalmente, me dirigí hacia la puerta de salida y salí. Inmediatamente llamé a la policía y les rogué que vinieran lo más rápido posible. De hecho, llegaron bastante rápido, lo cual agradecí. Por supuesto, esos dos extraños ya se habían ido para entonces, pero los oficiales fueron de gran ayuda e incluso me ayudaron a restablecer la energía. Mi jefe no fue tan comprensivo. Me regañó por correr y casi pierdo mi trabajo por todo el incidente. Todavía no puedo superar lo extraño que fue todo el encuentro. Estaba claro que esas personas estaban jugando conmigo, pero aún así me persiguieron con un arma. La peor parte es que todavía trabajo de noche en ese almacén, aunque mi jefe comenzó a poner al menos a 2 personas en el turno cada noche. Todavía no sé qué pensar de todo el asunto. Simplemente me alegro de que esos tipos no me hayan alcanzado.